Bien, discúlpeme. Tengo un nene de 5 años que requería de atención. Bien, él va a empezar hablando, vamos a hacer lo mismo que hizo, pero vamos a tratar de ver si lo podemos lograr entender. ¿Sí? Y después nos centramos al final en la unidad temática que correspondería a la cursada de hoy. En primer lugar, empieza hablando, haciendo un repaso de lo que vimos en la unidad 1 y 2. Esto que tiene que ver con la formación para el trabajo. Separa, dice él, en 3 puentes. Entonces, son 3 ejes, en realidad, donde por un lado tienen antecedentes y la evolución de la formación para el trabajo, partiendo del artesanado, de la escuela de oficio, ¿sí? Que este eje de evolución va a tener como primera medida la relación del hombre con los medios de producción. Y parte de la figura del artesano que le enseñaba al aprendiz el oficio a cruzar la división del trabajo y la especialización. Después, dentro de esta evolución, vamos a tener la evolución de los sistemas de producción, es decir, del sistema productivo. Y entonces vamos a pasar de esto que ya vimos en otras materias, que es el pase del Taylor-Fordismo al toyotismo, ¿sí? Que incorpora los círculos de calidad, estos círculos de calidad que vamos a tocar después en la unidad 5 con las normas ISO. La crisis de este sistema, cruzada ¿por qué? Por la globalización y por lo que se denomina la sociedad del conocimiento. De hecho, una de las causales, esto se lo digo yo, porque lo estudié en otras materias, una de las causales del debilitamiento del estudio de las relaciones laborales tiene que ver con una mayor tendencia al conocimiento científico. Después tenemos como segundo ítem los saberes para el trabajo. Y tenemos el proceso de aprendizaje en el mundo laboral, que es lo que aprendemos nosotros dentro del mundo del trabajo. Desde que esto va desde la inducción que a uno le hacen en su puesto de trabajo, en el desarrollo continuo de su carrera laboral. El proceso que tienen de aprendizaje las propias organizaciones. Recuerden ustedes que el modelo anterior telefordista, las organizaciones eran jerárquicas, rígidas, orientadas al producto. Esto cambió, hoy tenemos organizaciones dinámicas, horizontales, orientadas a los servicios, orientadas al cliente. ¿Sí? A mí me encanta decir que antes la oferta guiaba la demanda y hoy es la demanda la que guía la oferta. Es una frase que asumo como propia y me encanta decirla cada vez que puedo, porque resume un poco del cambio de paradigma de producción. Bien, y después la interacción, otro foco del sistema educativo con el sistema productivo. Que va a desencadenar, y esto lo vimos en la primera clase, en esta problemática que hay de empleo por un lado y de exclusión. Que la exclusión, recuerden, que se da en 2 niveles. La exclusión se da, por un lado, por los sectores vulnerables sin acceso, y la inclusión segmentada o privilegiada. ¿Esto por qué? Esto es en entorno de mercados cambiantes, fragmentación de la fuerza de trabajo. Y una crisis que va a dejar como consecuencia una precarización laboral
y la creación de nuevas tasas, nuevos trabajos informales. ¿Qué va a hacer la cátedra? Bueno, va a determinar los vínculos entre el sistema productivo y el sistema educativo, es decir, entre formación y trabajo, lo va a desglosar en periodos. El primer periodo que van a tocar es de la segunda mitad del siglo XIX hasta la crisis de la bolsa de Wall Street en 1929, el crack de 29. Dentro de este periodo vamos a tener la ley 1420, que es la ley de educación común en nuestro país, que declara la obligación gratuita, laica, para todos. Algunos proyectos vinculados con la enseñanza agrícola y minera. Otros proyectos también vinculados con la enseñanza de oficio en la industria y para la industria. Es decir, ya tenemos una relación de lo que el mercado quiere y a eso nos dedicamos a formar. Y los estudios superiores tradicionales, esto de que hablábamos en la primera clase, la educación para la élite. Siempre que hubo una crisis económica, esto que Lucero bien dice que el desarrollo de la educación, de la formación para el trabajo y el sistema productivo, esos vínculos, están dados siempre por las diferentes etapas económicas que atraviesan indiferentemente del país que sea. En nuestro país va a haber un segundo periodo que viene a ser el posterior a 1930. Y va a estar marcado, recuerden que para 1930, ¿sí? Estábamos en la entreguerra, ¿sí? Había una relación entre el proceso de sustitución de importaciones y el surgimiento, va a ser Lucero, de la enseñanza técnica. Ya un poquito más adelante, en el tiempo, se crea en 1944 no sé por qué paro, asumo que están anotando y hago pausas. Bien, dice Diego, genial. Se crea el Sistema Nacional de Formación, que deriva en la Comisión Nacional de Aprendizaje y Orientación Profesional, que fue la CENAOP, y en la creación posterior de la UOM, la Universidad Obrera Nacional, que permite la llegada al estudio superior de la clase trabajadora. En este periodo también se da la creación del CONET. ¿Qué es el CONET? Bueno, la Comisión Nacional de Escuelas Técnicas. Hasta este momento había solamente 4 escuelas técnicas que empiezan a proliferarse con básicamente la creación nacional de formación en el 44 y más puntualmente con la creación del CONET en el año 59. ¿Qué es lo que hace el CONET? Bueno, básicamente organiza la educación técnica en el marco de un modelo que ustedes lo vieron en historia de primero, que es y en historia de segundo, que es el modelo desarrollista de Frondizi. Que Frondizi, recuerden, es del año 58. Después se
hay un tercer periodo, que lo denominan como el proyecto neoliberal. Esto, que si bien tiene foco, énfasis en los 90, ustedes deben saber que surge de la crisis energética del petróleo entre el 73 y el 75, ¿sí? Muchos habrán estudiado en historia con las políticas económicas de aperturismo de Martínez de Hoz. Y esto lo menciono para que no digan, che, en los 90, no, esto viene desde antes. Una especie de intentar controlarlo en el periodo 83-89, con la vuelta a la democracia, pero termina siendo implosión con el advenimiento de un gobierno liberal durante toda la década del 90, que terminó con la crisis que conocemos todos del 2001 y el fin del plan de convertibilidad. Época caracterizada por nada, una desarticulación del aparato productivo, por ende, como la cátedra dice, una desarticulación, no me salía la palabra, del sistema educativo de los 90. Recuerden ustedes que la educación era nacional y se terminó federalizando. Y hay un cuarto periodo, que es el posterior, que arranca con la implantación de un gobierno proteccionista, interventor, en el 2003, y tiene que ver con una reconstrucción del sistema deteriorado, la ley de educación técnico-profesional que permite esta articulación entre trabajo y educación. Esto que vimos en otra clase, la de construir puentes entre educación y trabajo. Y hace implosión con la actualidad de la relación trabajo y educación, que está dada dentro, ¿sí?, de un marco de globalización y de esto que veníamos hablando ya anteriormente, que tiene que ver con un crecimiento exponencial de la tecnología y de la sociedad del conocimiento. Esto no es poco, sino que el mercado hoy contribuye, ¿sí?, a formar continuamente a los trabajadores. No hay un parate en la formación. Por eso se habla de formación a lo largo de la vida. Y en una carrera como relaciones laborales, donde el colectivismo, la asociación, ¿sí?, donde la colaboración entre los distintos colaboradores de empresa, donde aprendemos y nos enseñan a trabajar con personas. Y acá, última crítica, esto que Lucero dice, depende de cada uno de ustedes lo que se quieran prestar atención a los textos e ir corrigiéndose. Me parece totalmente individualista y competitivo, a contraste de lo que la carrera trata de enseñar y volcar una cooperación en el mundo del trabajo. Bien, para que quede algo grabado de todo lo que dije. Bien, el aprendizaje permanente. Según la OIT, la recomendación 95, si mal no equivoco, va a englobar, encierra, están dentro del aprendizaje permanente, todas las actividades de aprendizaje que se van a dar a lo largo de la vida con el fin de desarrollar competencias y cualificaciones. Y en este marco de educación y formación para el empleo, recuerden ustedes que diferenciamos
entre educación formal, no formal e informal. La formal, básicamente la educación técnico-profesional, es generalmente obligatoria, requiere, está formalizada, ¿sí? Dentro de tiene una currícula dentro del Ministerio de Educación, educación formal. Después tenemos la educación no formal, que tiene que ver con la capacitación. ¿Sí? Con esto de yo hago un curso de... que sí, me despiden un certificado, pero no está certificado por el Ministerio de Educación. Y la informal, que es esta espontánea, que se da entre colaboradores, amigos, colegas, es espontánea. Aprendemos sin querer. Y en este aprender y en esta formación surge el texto de Educar para qué trabajo. Papá, Dame un segundo. ¿puedo jugar? Sí, amor. Anda a jugar, hijo. Ve, niño. Presidente de la Nación. Bien. Vótenlo. Fantino se llama. Calculo yo 2060 por ahí. Bien. Surge en esto de educar para qué trabajo, surge un dilema que es educar para el empleo o para el trabajo. Y acá esta diferencia, que ya por lo que vi en el video va a ser pregunta, para que entiendan la diferencia entre uno y otro, y yo, alumbrado por la gracia divina del conocimiento, vengo a tratar de esclarecer, es partimos de la noción de cortito y de largo. Sinónimo de esto, amplio y acotado. La formación para el empleo, ¿qué es? ¿Acotado o es amplio? Y amplio. No, acotado. Me encantan que disiernan, me gusta que piensen. Bien. Se deduce, no puedo darle la razón a nadie, que formar para el empleo es acotado. ¿Sí? Significa formar para lo que el mercado requiere ahora. Es como si no sé, surgieran múltiples conflictos. Es lo que pasó con el inicio del estudio de las relaciones laborales. Había muchos conflictos de trabajo y se salió a exponenciar, ¿sí?, el estudio de las relaciones laborales. Originariamente, estas se dedicaron ¿a qué? Al estudio de las asociaciones sindicales y a la negociación colectiva. ¿Por qué? Porque el foco estaba puesto en el conflicto. Entonces, eso es educar para el empleo. Educar para el trabajo es más amplio. Es decir, educar para el trabajo conlleva el desarrollo de habilidades que sirvan para cualquier otro tipo de empleo, sirvan como disparador para la formación a lo largo de la vida. Acá hago una pausa y pregunto, ¿se entendió la diferencia? ¿Alguien no entendió? Hago el foco porque, por lo que vi en el video, puede llegar a ser pregunta de examen y me encantaría que se lo lleven, por lo menos los poquitos que estamos hoy, se lo lleven bien. Hola, Jorge, yo no entendí, si me puedes repetir, por favor, si no Pero molesta. Agustín, estoy para eso. Bien, se da un dilema que es formar para el trabajo o formar para el empleo. ¿Sí? Básicamente nos vienen a joder la vida con dos palabras que nosotros vemos como sinónimos y la cátedra diferencia. Bien. Educar para el empleo
formar para el empleo es una formación, gracias Germán, es acotado formar para el empleo. ¿Qué significa? Que si hoy el mercado requiere un relacionista laboral, porque hay muchos conflictos de trabajo, hay muchos paros, muchas protestas, bueno, entonces salimos todos a formar, a dar cursos, capacitaciones de relacionista laboral. Creo que se congeló Jorge, ¿no? El futuro presidente le comió el ancho de banda con el Fortnite. Estoy de vuelta. Bien, perdón Agustín por ese corte. Tranquilo, Jorge. Educar para el trabajo requiere formar personas en un montón de contextos que tiene que ver con la capacidad de desarrollar trabajo, habilidades, ética, ciudadanía. Es decir, enseñar este desafío que yo decía antes de que este fucking internet se cortara, que tiene que ver con enseñar a aprender. ¿Sí? Ustedes vieron en sociología las organizaciones inteligentes, que son organizaciones que aprenden a aprender. ¿Por qué? Porque si yo vengo a solucionar un problema ahora, ese problema se soluciona, pero cuando se plantea uno nuevo, no voy a saber cómo encararlo. En cambio, si yo aprendo a aprender a solucionar problemas, indiferentemente del problema que se me plantee, y en este caso relacionado con el trabajo, independientemente del trabajo que yo busque o al que yo postule o al que yo deba desarrollar, voy a tener las capacidades para aprender, para adaptarme. Tiene que ver con poder seguir incorporando conocimientos, habilidades y destrezas a lo largo de la vida. ¿Se entendió, Agustín? Sí, Jorge, clarísimo. Muchas gracias. No, por favor, a ustedes. Me retracto cuando dije que no me pagaban acá. Yo acá cobro con salario emocional y valen más que cualquier otra cosa. Bien, y acá nos metemos en competencia, que es la unidad 4. Y porque soy muy bueno, nos vamos a ver la unidad 5 también. Bien, y si me dejan espacio, vemos la 6. Competencia. No es mucho lo que vamos a ver de competencia. ¿Por qué? Porque algo vimos en la clase pasada. Lo que tienen que entender es el cambio. ¿Sí? Se cambió lo de habilidad, lo de calificación, el saber hacer simplemente. Es decir, Jessica, yo busco una costurera. Jessica viene de taller de costura. La siento en una máquina, le hago una prueba, sabe coser. Eso era una calificación. ¿Sí? Es el saber hacer. La competencia, era o sea, el concepto de calificación era rígido. Yo sé hacer, te puedo probar que lo sé, contratado. El concepto de competencia va más allá. Requiere de un conjunto de habilidades y de saberes transversales al saber hacer. Es decir, se suman al saber hacer otros saberes
otras capacidades, otras habilidades que son transversales al trabajo. Jessica, para que no se pierdan el ejemplo, que me parece fácil de entender y por ahí, si me equivoco, ustedes me corrigen. Jessica sabe coser. Yo busco una costurera, Jessica sabe coser. Pará. Ese es el saber hacer. Pero pará, necesita otras competencias. ¿Por qué? Porque Jessica no va a trabajar en la casa, yo le llevo la prenda y va a coser en la casa. No. Jessica va a trabajar en mi fábrica textil, rodeada de 70 personas, con la cual va a tener que interactuar continuamente por la característica del trabajo. Ahora, Jessica no solamente va a tener que saber coser, va a tener que tener, y esto lo han leído en un montón de anuncios, buenas relaciones interpersonales. Trabajo en equipo. Tolerancia a la frustración. Esto anótenlo, chicos, anoten que si les piden ejemplo, tienen para poner ejemplo. Repito, trabajo en equipo, tolerancia a la frustración, buenas relaciones interpersonales, capacidad de adaptación. Ser proactivo, que hoy está muy de moda, ¿vieron? Buscan un anuncio y dice proactivo. ¿Qué es ser proactivo? Ser proactivo engloba, encierra dos competencias que parecen sinónimas pero son diferentes, que son la polivalencia y la multifuncionalidad. La polivalencia hace referencia a que yo, en mi puesto de trabajo, puedo hacer diferentes tareas a la vez. Supongamos Jessica cosiendo. Ella puede estar con la maquinita cosiendo, ¿sí? Que es un crack, cortando, midiendo, y lo puede hacer a la vez. Eso es la polivalencia. La multifuncionalidad tiene que ver con poder desarrollar funciones diferentes. Es decir, Jessica sabe coser, pero si falta la chica que hace pegado de calzado, Jessica también sabe hacerlo. Eso es la multifuncionalidad. Tener la capacidad de hacer funciones diferentes. Estas dos engloban a, cuando ustedes vean en algún anuncio, un carácter proactivo. Bien. Y en esto se toca la formación profesional desde el punto de vista de su relación con la negociación colectiva. Recuerden ustedes que la formación para el trabajo engloba las relaciones laborales, por lo cual, al unir formación, relaciones laborales, siempre vamos hablando de una relación tripartita entre empleador, empleado y el Estado, las tres grandes E. Bien. Que la tira. Poder de resumen tremendo, son las 10, me quedan como 45 minutos. Es importantísimo la negociación colectiva desde el punto de vista de la educación para el trabajo o de la formación para el trabajo. Acá la cátedra va a enmarcar el tema de las lógicas. No sé si se acuerdan, lo vimos nosotros, lo vieron con Lucero el viernes. ¿Sí? En realidad con el ayudante de Lucero. Vieron las lógicas. Bien, hay una lógica que es del sistema productivo, una lógica del sistema educativo y una lógica social. ¿Qué es la lógica? Básicamente el sistema de pensamiento que se tiene. ¿Cuál es la lógica de pensamiento que tiene el sistema productivo? ¿Cuál es la lógica? ¿Cómo piensa el sistema educativo? Y cómo piensa el conjunto social, el tejido social.
La idea es que estas tres lógicas se engloben, hay una interjección, una conjunción de las tres lógicas que terminan por dar, en el mejor de los casos, un buen vínculo entre el sistema productivo y el sistema educativo, algo que, como dijimos en la primera clase, es transversal a toda la materia. La educación está tocada por un montón, para que ustedes vean, la educación para el trabajo está tocada por un montón de leyes, ¿sí? De hecho, la Ley Nacional de Empleo, ¿sí?, establece que una de las primeras obligaciones del Estado es promover políticas de empleo y formación. Cuando hablamos de los sindicatos, una de las funciones es remover los obstáculos para la realización plena del trabajador. Y en esto está dada la formación y la capacitación. De hecho, hay cláusulas convencionales, es decir, cláusulas que se estipulan dentro de los convenios colectivos de trabajo, que tienen que ver con pautas, procedimientos para ensamblar lo que requiere el sistema productivo con la capacitación y la formación de las personas, de los trabajadores. Bien, esto emana de la Constitución Nacional. Está plasmado en la OIT, que según el artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional, que dice que la Constitución Nacional y los tratados internacionales tienen jerarquía supralegal, es decir, superior a las leyes. Por esto la importancia de que ustedes, tanto en esta materia como en otras, estudian recomendaciones de la OIT. Porque en nuestro país, las recomendaciones ratificadas por otro país tienen jerarquía supralegal. Bien, digamos. Unidad 4, competencias. Entiendo yo que hay textos que son muy largos, muy largos. Pero de estos hay textos que son llevaderos. Uno es el de Vargas. El de Vargas sobre 40 preguntas sobre competencias laborales. Es un texto largo, pero que si hacemos una comparación absurda con la tecnología, vieron que ustedes cuando buscan algo en el buscador de Google les aparecen las preguntas frecuentes. Que muchas veces son las que tengo yo, o las que tiene cada uno de nosotros. Entonces basta con hacer clic en la pregunta frecuente de ¿qué es una calificación? Que abajo aparece lo que es una calificación. Bueno, es la misma función llevándolo al sistema analógico, es decir, al texto. Esta función es la que cumple el texto de Vargas sobre 40 preguntas sobre competencias laborales. Van a encontrar muy amena la respuesta, sin tecnicismo, llevadera de lectura, un montón de preguntas que van a ver con la identificación, van a tener que ver con la identificación de las competencias, cómo se certifican las competencias, el rol del Estado en la certificación de competencias, el Sistema Nacional de Certificación, y se concatena, se une, tiene relación directa con el otro texto de Vargas, que es el de certificación de competencias en el marco de las políticas de empleo y formación.
Este texto, ustedes como racistas laborales, que viven en un mundo globalizado, está bueno que lo lean, porque lo que va a hacer Vargas en este texto, más allá de hablar de, me perdí, la certificación de competencias, perdónenme, estoy viejo, lo que va a hacer es una comparación con la certificación de competencia en otros países. Caso de Uruguay, caso de Chile. Que en esta comparativa van a haber cosas que son iguales, cosas que son diferentes, que no significa que sean mejores o peores, sino que se adoptan esto que la cátedra decía en el video. Ustedes decidirán si la Argentina es mejor, si es peor. Se lo dejo a que lo dicen ustedes. Para mí, desde el análisis, ¿sí?, es diferente. ¿Por qué? Porque cada país va a implementar la certificación de competencia en relación a la realidad de cada país. Realidad económica, evolución histórica, necesidades del sistema productivo, desarrollo del sistema educativo en cada país a lo largo de la historia. Entonces, son diferentes. No creo que haya uno mejor o uno peor. ¿Sí? Nuestro país falla muchas veces en implementar políticas educativas o de sistemas productivos porque copiamos literal formatos generalmente europensantes, o sea, pensados en Europa, y lo tratamos de calcar sin considerar el contexto de Argentina. No está mal copiar modelos, ¿sí? En gestión de organizaciones, esto se llama benchmarking, que significa copiar lo que están haciendo las organizaciones de punta, de qué manera lo están haciendo, para nosotros tratar de traer ese modelo, adaptarlo a la organización y poder repuntar también, ser una organización de punta. Pero una palabra fundamental en esta relación es la palabra adaptación. Yo puedo copiar modelos, pero debo adaptarlo a mi contexto, a mi realidad económica, a mis recursos, al estado de los sistemas, productivo, educativo. Bien. La certificación, como dije, y como va a decir Vargas, tiene un carácter que es tripartito. ¿Esto por qué? Porque requiere condición sine qua non para que haya un cambio estructural y un vínculo de la formación y el trabajo, de la participación gremial, esto que hablábamos anteriormente, de las cláusulas convencionales, sobre todo la participación gremial en los acuerdos marco. Los acuerdos marcos son los que se dan a nivel de confederación de central de trabajadores con participación de las grandes cámaras empresarias y el Estado. Y se delimitan políticas a nivel nacional para todos. Que después cada federación lo adaptará a su actividad y cada sindicato a la realidad de cada empresa. Primer actor, el sindical. El segundo, si hablamos de sindicato, del otro lado, ¿a quién tenemos? A las empresas, me dijo Jessica, le leí los labios. Muy bien. Otra habilidad que he desarrollado a través de esto. Bien. Sí, las grandes cámaras empresariales van a tener que participar en la creación de los estándares de certificación de competencia. ¿Por qué? Porque son las que requieren, son las que el sistema productivo representa. Son las que palman en carne propia cuáles son los huecos, los parches, las demandas sin satisfacer que tiene el sistema productivo. Y por supuesto el ministerio, el Estado. Para legalizar, darle un marco jurídico a esta certificación de competencias.
¿Qué es la certificación de competencia? Bueno, dijimos, ¿no?, lo que son las competencias. Certificar las competencias va a requerir una serie de pasos. Porque puede pasar que Diego trabajó 30 años como soldador, nunca estudió soldadura, y de cara a conseguir un nuevo empleo, un ascenso, se encuentra con gente que ha estudiado, ¿no?, que ha hecho cursos, capacitaciones, y él nunca hizo nada. El padre le compró una máquina cuando tenía 12 y se puso a jugar con la máquina de soldar y aprendió a soldar. Y ahora tiene 30 años de experiencia. Esto es lo que hace la certificación por competencia. Hace que Diego, que no tiene ninguna certificación, sea competitivo dentro del mercado laboral, pueda abrir sus posibilidades de trabajo, de crecimiento en el mercado laboral. ¿Cómo? No solo a través de pruebas prácticas, sino, porque sería muy fácil, sino que tienen un montón de contenidos que ustedes se van a meter en la plataforma, certificación de competencia, van a elegir las competencias que van a certificar y le va a dar la posibilidad de certificarla, pero para lo cual van a requerir una certificación práctica, es decir, el saber hacer, y una certificación que la deben estudiar. Y esta es la segunda parte, que es el diseño curricular, de la certificación por competencia. Y en el diseño curricular tiene que ver con una serie de contenidos obligatorios para certificar estas competencias. Y hay contenidos que son por fuera de la profesión. El más conocido, y que bien la cátedra tiene razón, es el contenido referente a seguridad e higiene en el trabajo. Ustedes estudian relaciones laborales. Es decir, ¿yo para qué estudio condiciones y medio ambiente de trabajo? Una materia que se llama CIMAT. Porque básicamente uno puede tener saber hacer, en el caso de Diego, soldar, en el caso de Jessica, el ejemplo que di a priori es costura. Más allá de saber hacer, mucho pueden saber, mucho pueden hacer, pero si no tienen las condiciones mínimas, no saben las condiciones mínimas de seguridad, eso no va a llegar a buen puerto. En algún momento va a pasar un accidente, en algún momento no van a saber cómo reaccionar, qué hacer ante un siniestro. Entonces, la certificación de competencia va a tener estas dos aristas, el saber hacer y un diseño curricular que tiene que ver con estudiar contenidos que hacen a la certificación de este tipo de competencia. Bien. Y, como soy muy bueno, entramos a la unidad 5. La unidad 5, denme un segundo, ya vuelvo. He volvido. Bien. Bien. No sé, debo tener un ánima acá, pero se me estaba por caer un espejo. No entiendo nada. Bárbaro, ya lo acomodé. Unidad 5. Chicos, esta unidad
debe ser una de las más llevaderas de todas. No es difícil y es algo que, si alguna vez trabajamos o tuvimos a alguien que trabajó cerca, se cae de maduro. Va a tocar dos temas fundamentales. Las normas ISO y, por otro lado, el desarrollo de recursos humanos. La segunda es la parte donde yo me aboqué en mi experiencia laboral. Y la primera tengo mucho conocimiento porque mi señora, que es ahora jefa de recursos humanos, en el trabajo anterior hizo muchas certificaciones de normas. Y lo palpé acá con ella. Bien. Las normas ISO. Las normas ISO es lo que vino a romper, a permitir históricamente la posibilidad de la División Internacional del Trabajo. A modo de historia les cuento esto. Ford, el Ford que estudiamos, ¿sí? Cuando estudiamos Fordismo, todo partió de Ford, un empresario, tenía recontra clara, un pionero. Él construía automóviles. Los automóviles, los asientos incluían madera. Ford compró en un momento, no me acuerdo a qué país, la verdad que no me acuerdo de este momento, para probar 50 asientos de madera, que no encajaban, tenían diferencias de tamaño, tenían algunas particularidades. Entonces, él, que quería ofrecer un buen servicio, dijo, esto va a ser contraproducente. ¿Qué hizo Ford? Compró una plantación completa de árboles y él mismo puso una fábrica, un aserradero, chicos, para construir los asientos de madera que después se ensamblaban en los vehículos. ¿Sí? Muchos pueden pensar, ah, un enfermo. No, chicos, la posta, él quería garantizar una calidad, que algo fuera útil. Y muchas industrias de la época empezaron a operar de la misma moneda. ¿Qué pasó? Años después llega el toyotismo y los círculos de calidad. Y el desarrollo, la invención de las normas ISO, permitió la División Internacional del Trabajo. ¿Por qué? Porque ahora a mí no me importa si yo lo compro en Taiwán, el asiento de madera, si lo compro a Argentina, si se lo compro a Lituania, o a cualquiera de las dos hermanas, Estonia o Lituania, Estonia y Lituania. ¿Por qué? Porque está certificado por la norma ISO. ¿Qué significa esto? Que yo, indiferentemente del país que me encuentre, puedo comprar a cualquier parte del mundo, certificando, o sea que esté certificado donde yo compro esa empresa por alguna de las normas ISO, sobre todo la 9001, que es de calidad, que tuvo su actualización en 2015, garantizándome que yo lo compro de calidad. Esto permite a marcas como la de la pipa, que las remeras las fabrican en Asia, la pipa se coloca en Brasil. Y hay un proceso que es el etiquetado de acá atrás, de la etiquetita que se fabrica acá en Argentina, chicos. Esto permite a las empresas abaratar costos y certificar a la vez la calidad de lo que venden. ¿Por qué? Porque normas ISO, chicos, créanme, no es fácil certificar una empresa por normas ISO. Tiene un montón de pasos. ¿Sí? Bien. ¿Cómo
meto yo la certificación de competencias, el tema de las competencias, en las normas ISO. Las normas ISO, sobre todo la 9001, a la hora de auditarte como empresa, te ven todo. Sistema de gestión, los programas de recursos humanos, descriptivo de puesto, evaluaciones de desempeño, calidad de los productos, la gente y certificaciones que tenga esa gente. Realmente ISO certifica tomando son un proceso, no es una auditoría, sino que son varias, ¿sí? Pero se toman un día y en un día te ven, en 8 horas de trabajo, mientras vos estás trabajando, te ven todo el proceso de gestión. A ver, el sistema de gestión, con qué estás liquidando sueldo, qué sistema, qué calidad tenés. Otro día te toman y se te paran al lado de la planta. Es impresionante, chicos. Y en estas auditorías te avalan la gente que vos tenés trabajando. Te auditan las capacidades, las competencias. Cuando más altos sean las competencias del personal, mayor va a ser la probabilidad de que te aprueben, te certifiquen a la empresa con una norma ISO. Ni hablar de las puertas que le abre a la empresa estar certificada en una norma ISO. Acá, decidí trabajar en una empresa que vende herramientas. ¿Sí? Certificó normas ISO. ¿Qué puerta le abrió? Que ahora esas herramientas las vende a cualquier parte del mundo. ¿Por qué? Porque normas ISO certifica que lo que vende es de calidad. Y volviendo cómo lo ensamblamos con la competencia, cuando más competente, ¿vieron esto que se suele decir? Esto que se suele decir que la organización, ¿sí? La competitividad de una empresa la hace la competitividad de sus colaboradores. Es la sumatoria de competencias o de habilidades y destrezas que tenga la organización, que tenga sus trabajadores. Bueno, normas ISO certifica que esto es verdad. Cuando más trabajadores tengamos certificados con mayores niveles, mayor va a ser la posibilidad de certificar por norma ISO. Esto es en todo, el sistema educativo es igual. Vieron que se certifica, está el ranking de las universidades más. Una de las cosas que evalúa el instituto que rankea a las universidades, a las mejores universidades, una de las cosas que rankea, búsquenlo, es el nivel de sus profesores. Cuando más profesores haya que, por ejemplo, yo soy licenciado en Relaciones Laborales, hago un magíster, suma a la facultad. Hago un doctorado, suma a la facultad. Y yo soy uno. Imagínense si somos 15 o somos 20. Perdón, yo soy docente, pero no en la Facultad de Lomas. Pero si fuera docente, imagínense si yo fuera uno con un doctorado, imagínense 30 con doctorados. Esto suma a la facultad, a la vista de la facultad. Calidad de enseñanza, calidad institucional, ranking de mejores universidades. Bien. ¿Dónde estoy? En las ISO. La segunda es la 45001, que tuvo su actualización en el año 18. Y es una de las más importantes. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la salud y la seguridad en el trabajo. Hay una, sí, voy a decir, sí, Jorge, hay una ley que, sí, la 24557, que es de la ley de riesgo de trabajo, todo bien. Pero esto es una certificación internacional. ¿Que mide qué cosa? Los niveles de salud y de protección del trabajo. Es decir, si la empresa provee, si los empleados usan, el nivel de siniestralidad.
Créanme que si ustedes están certificados para 45.001, lo que van a pagar de ART va a ser así. Si ustedes no están certificados, lo que van a pagar es así. Y la última, que hoy es materia no negociable, si te dedicas a la producción, es la 14.001. ¿Por qué no negociable? Porque esto lo habrán leído los diarios y el mundo se ha volcado, y me parece lógico y muy bueno que así sea, sobre todo de la mano de las nuevas generaciones que tienen una conciencia que las viejas no la tuvimos, que es la 14.001, tuvo su actualización en 2015, que era de medio ambiente. Y acá, ¿qué van a certificar? El tratamiento de efluentes, de agua, de líquido, toxicidad, aire, contaminación, nivel de oxígeno, eliminación de lo tóxico. Y hoy, como está, ¿sí?, el mundo volcado, gracias a Dios, en concientizar el cuidado del medio ambiente, esta norma se vuelve, y si no se está volviendo, perdón, mejor dicho, condición sine qua non para poder comercializar desde mi empresa a otra empresa. Porque el mundo se está dividiendo en los que van a favor del medio ambiente y los que no. En los que explotan recursos sin medir qué cosa y los que no. Fíjense la disparidad de recursos. Mientras Estados Unidos está sancionando automotrices e instando a las energías renovables, Argentina, hace una semana, ¿sí?, sacó un decreto de explotación de minerales no renovables, petróleo, minería. ¿Está mal? No. O sea, tendríamos que estar un poquito más avanzados. Pasa que tiene que ver con los recursos de cada país. El desarrollo es diferente. Pero esto va a marcar la diferencia entre una empresa competitiva, una empresa inserta en la Dirección Internacional del Trabajo, porque es una cadena, chicos. Vos tenés personas, trabajadores competentes, vas a tener empresas competentes certificadas. Si tenés empresas certificadas competentemente, vas a tener un país competente, un país que emerge, un país que se desarrolla, un país en potencia. ¿Y todo parte de dónde? De la educación, de la formación, de la capacitación. Y el otro punto, para no extenderme más, es... Sandy, gracias. El otro punto, para no extenderme más, es el desarrollo de recursos humanos. Pensar en el desarrollo de recursos humanos es pensar en un desarrollo de recursos humanos basado en la gestión por competencias. Pero ¿qué pasa? La gestión por competencias requiere de recursos, de la posibilidad de implementar nuevas tecnologías, gastar en capacitación, gastar en selección. Y perdón, sí, gastar. Es invertir en realidad la palabra. Porque es algo que se recupera y algo que es redituable para la organización, para la empresa, para la industria. Santi, ¿no me cerrás esa puerta, por favor? Igual, Me entra frío, por favor, ¿me la cerrás? Jorge, igual todavía hay miradas desde empresas donde ven que no es invertir, sino que es un gasto y no lo desarrollan. Literal. Literal. ¿Pero por qué? Porque según el país y en nuestro caso estamos atravesando. Esto
quiero que lo vean, que cada vez que ustedes tocan un periodo, que los autores lo marcan desde a hasta, no es hasta, o sea, no es que el primer periodo, como vimos en la evolución, es hasta 1929, cada 29, ¿sí? Pasó todo el kilómetro 29, primero de enero del 30, cambiamos periodo. No, se da cada vez que hay un pase de un periodo a otro, de un paradigma de trabajo a otro, de un paradigma de sistema de producción a otro, se da un periodo, valga la redundancia, de tiempo donde conviven el nuevo paradigma incipiente con el viejo paradigma, hasta que uno desplaza al anterior. ¿Sí? Esto para que en cualquier análisis que ustedes hagan de la materia, coyuntura, dice Germán, tal cual, cuando hagan un análisis histórico, en cualquier materia, sientan que para un cambio de paradigma siempre conviven, hasta que el nuevo se implanta, conviven los dos, el viejo y el nuevo. Entonces vas a tener pensamientos arcaicos y pensamientos novedosos. ¿Sí? Esto de cada uno arréglense como pueden, vayan leyendo el material y en el examen veremos quién es constante y quién no. Disculpame, con todo el respeto del mundo y la humildad que se merece, en mi opinión, es nada, cargar la sube y andar a merendar a la edad media. O sea, literal. La idea que acá es colaborador y que cada uno pueda enseñar. Que yo pueda evacuar mis dudas clase a clase. Te molestan las pantallas en negro y son... Yo ya tengo a Magalí, a Social, a Karen, a Agustín, pantallas en negro. Y somos poquitos, si fuéramos 100 tendría 90 pantallas en negro. Y a mí me perjudica, a mí no me perjudica nada. Lo hago con de mil amores. Y el que está del otro lado sabe por qué tiene la pantalla en negro. Y a mí no me tiene por qué molestar. Yo me tengo que estar tranquilo que yo puse todo de mí para que ustedes aprendan. Que dije, che, ¿alguna pregunta, duda, inquietud, reclamo, sugerencia? Y estuve atento a escuchar y a responder esa pregunta, que reclamo, sugerencia o duda. Bien, siguiendo. Desarrollo de recursos humanos. Esta es un área que me encanta, yo me he abocado un montón de veces. Uno de los principales es la evaluación de desempeño, es una herramienta tremenda para el desarrollo. De recursos humanos. ¿Sí? Una de las más completas, y Marta Ayes habla un montón de esto, para mí Marta es una genia. Ella, chicos, Marta Ayes, para hacer una cuenta, para que se den cuenta de algo, que está, nada, es una figura, tiene para vivir 50 generaciones. Santino, por favor, estoy dando clases. Gracias, hijo. Ella, ¿saben cómo nace Marta Ayes? Tiene que exponer la tesis de su carrera cuando está por graduar. Descubre el cambio de paradigma, se imagina que el mundo que se viene va a desarrollarse por competencia. Ella crea el significado de competencia, lo teoriza, hace un diccionario de competencia y lo expone en su tesis, con la cual se gradúa. Y ahí fue una montaña de nieve que no paró de crecer. Y ahora, dicho esto, tomá para vos. Cuando decís que no, porque el alumno, Marta estaba sentada ahí, era una alumna, tenía otras ideas. Hay que escuchar. Bien. Bien. Reto al nene y sigo, así estoy. Bien. La más usada es la evaluación 360. ¿Qué significa esto? Yo las he hecho. Primero capacitas a los que van a dictar la capacitación para que tengan en cuenta y nivelás los criterios de evaluación. Segundo, la evaluación 360 es
Yo me voy a parar como administrativo de recursos humanos. ¿Sí? Yo evalúo a mi jefe. Yo evalúo a la persona que tengo, a mi asistente, que tengo abajo. Evalúo a mis colegas. Y así en cada uno de los puntos. Mi jefe me evalúa a mí, es evaluado por su jefe, por sus colegas, por sus subalternos. Si soy vendedor, me evalúan mis clientes. Si soy comprador, mis proveedores. O sea, es 360 literal. Vos estás acá y con toda persona que vos tenés contacto, par, jefe, subalterno, todos se evalúan entre sí. Es la mejor evaluación. Después se hace un cruce de datos y de eso se obtiene el puntaje de desempeño. En base a una serie de criterios prefijados con anterioridad a la evaluación. Bien. Otra herramienta es la evaluación de potencial. Pues sí, pero sí. Es lo mismo. Como bien movieron todas las cabezas así, inclusive hasta los que están con cámara parada dijeron, no, tal cual, no es lo mismo. ¿Por qué? Porque la evaluación, para que se den cuenta, uno es presente y el otro es futuro. Uno tiene que ver con lo que hago, otro con lo que voy a hacer. Uno es cómo me desenvuelvo, el otro es cómo me desenvolvería. La evaluación de desempeño me mide hoy. Mi trayectoria está acá. ¿Cómo me desempeño? Hago bien mi tarea, llego a tiempo, me llevo bien con mi jefe, me llevo bien con mi colega, soy colaborador, trabajo en equipo, soy resistente a la presión, cumplo con los horarios, con los plazos determinados, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy, esa es la evaluación de desempeño. La evaluación de potencial es Jessica. Tiene muy buena evaluación de desempeño. Jessica podría andar bien como jefe de línea de costura. Porque vamos a abrir un taller de costura no clandestino, dentro de la ley, todo amparado, en consenso, sin precarización. Y necesitamos un jefe de taller. Y Jessica puede andar ahí. Una chica que siempre llega a tiempo, no le erra la costura. En 20 años le erró un punto a la costura. Ahora, pará. Tiene potencial. Bueno, eso se evalúa. Lo ideal, lo lógico, es que lo evalúe alguien externo a la empresa. Porque si yo, de recursos humanos, basándome en la evaluación, la estoy proponiendo, y su jefe mismo me está diciendo, sí, la verdad que posta, entonces no hay objetividad. Entonces necesitamos de alguien que sea objetivo. Generalmente la consultora de confianza, sí, que trabaja con nosotros. ¿Y qué va a hacer? Nada, a través de psicotécnicos, a través de diferentes evaluaciones, de psicotécnicos profundos, va a determinar rasgos que por ahí nosotros no vemos. Nosotros vemos a Jessica que es una máquina de trabajar. La tenemos que mandar a la casa porque si no se queda, o sea, es así. Pero pará, el golpe psicotécnico me dice, mirá, tiene conductas que son un poquito rígidas, no está dada mucho para el trato con las personas. Entonces, a mí, si soy lógico, digo, no, a ver qué tanto, che, se puede capacitar, podemos hacer, no sé, antes de pasarla podemos hacer una capacitación en coaching. Coaching que es material de estudio de la unidad 6. Bien. O podemos hacer caso omiso si la pasamos igual. Va a andar. Ya se vaya dando maña. La realidad sería no hacerlo, hacerle caso al consultor. Porque si no sabe trabajar en equipo, va a liderar un equipo. Si no tiene expresiones claras de comunicación. Ya está. Controlame algo. Sí. Si no tiene pautas de comunicación clara, ¿cómo va a transmitir las directivas
a su equipo. Entonces, de ahí la importancia del desarrollo de potencial. Vuelvo. Si no tiene habilidades de liderazgo, de comunicación, de colaboración, es una persona que puede ser excelente, la mejor evaluación de desempeño, pero no tiene potencial para dirigir un taller de costura, para trabajar con gente. Por eso es una probabilidad, es un pronóstico. Estamos viendo a futuro cuando hablamos de evaluación de potencial. Y esto es importantísimo. Yo que he hecho planes de sucesión y planes de carrera, la evaluación de potencial es tremendo lo que te puede solucionar la vida dentro de la empresa. El plan de carrera es, mirá, Diego es muy buen soldador, puede llegar a ser un soldador líder, puede llegar... El plan de sucesión tiene que ver con una meta específica. O sea, Diego se está por jubilar, es el jefe de soldadura, ¿y quién lo reemplaza? ¿Cuál sería la sucesión? Entonces empezamos a ver potencialidades por debajo. Y se suman un montón de requerimientos y empezamos a formar, además de la capacidad que tenga, ponerle que la potencial dio todo ok, empezamos a sumarle capacitaciones que sean complementarias a su puesto futuro de jefe de sección. ¿Se entiende? Bien. Creo que he dado todo un genio total de la vida. Y la unidad 5, esta unidad 5, la 6, van a tocar assessment que... Ya estoy terminando, me ponen así, Leo. Ya voy terminando, ya termino, Fede. Los assessment que son, se hacen actividades prácticas observacionales y se ponen a los candidatos aspirantes a un futuro puesto en una situación real donde deben solucionar un problema. Y se evalúa la solución del problema, el trabajo en equipo, la colaboración, un montón de otros factores. ¿Sí? Y el coaching tiene que ver con la capacidad de poder ser asertivos en la comunicación, liderar equipos, potenciar equipos de trabajo. Esto lo van a ver en la unidad 6 y en la próxima clase conmigo, o con quien sea, si no me echan de esta. ¿Alguna duda, pregunta, inquietud hasta ahora? Fede, creo que metí todo y 45 terminamos, me dijiste, son y 40. Perfecto, Jorge. Ahora voy a pasar el link de la charla de Sofi por el que se quiere enganchar, que van a arrancar en unos minutos. ¿Dudas? Perfecto, mi comentarios. recomendación es que se enganchen. Todo lo que van a ver con Sofi es, primero, evaluación de desempeño, que tiene que ver con esto, lo van a poder entender a profundidad. Y no es que nada, Sofi no me paga a mí, me debería pagar, no me paga, pero si posta, es una genia explicando. Es una genia, tiene muy clara, chicos. Es muy clara a la hora de dictar clases, muy clara a la hora de ver. Yo les recomiendo, vayan. Ahí sociales, UNLZ/Fede, pasó el link. Traten de ir esa hora a continuación. ¿Sí? Tómense unos mates, cortamos unos cuartos. A las 11 creo que arranca. Sí, a las 11 y unos minutitos ya empezamos. Arranca Sofi. Que posta, es una genia. Traten de no perdérselo. Diego, te quiero ahí. Bueno, chicos, yo... A casa. Tal cual. Me tienen con un chumbo diciendo terminar la clase y venís a pintar, así que bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Bueno, si no tienen dudas, preguntas, inquietudes que pueda resolver yo en los próximos 3 minutos, los dejo. Gracias por participar, gracias por estar. Y espero que nada, vayan asimilando los conocimientos y cualquier duda, anoten y la clase que viene nos evacuamos. Vayan leyendo
y vayan anotándose las dudas. ¿Listo, chicos? Gracias, Jorge. Muchísimas gracias a No, vos. por Jorge. favor, a ustedes. Gracias. Gracias por todos. Los veo el próximo sábado. Dale, buen fin de. Buena semana, che. Buen fin Igualmente de. para todos.